Jueves 2 de julio. Hoy los mercados despertaron con una extraña contradicción. Mientras una de las regiones más sensibles del planeta comienza a enfriarse, Wall Street vuelve a sentir temperatura extrema. Y lo interesante no es el petróleo, ni la inteligencia artificial, ni siquiera el reporte de empleo que millones de inversionistas están esperando. Lo realmente extraño es que varias piezas que aparentemente no tienen relación entre sí están comenzando a moverse exactamente al mismo tiempo. Porque mientras Estados Unidos e Irán parecen acercarse a un terreno menos peligroso. Mientras los consumidores estadounidenses están cambiando silenciosamente la industria automotriz. Mientras miles de aficionados aseguran haber pagado por un sueño que nunca recibieron. Y mientras uno de los inversionistas más agresivos del planeta está apostando cantidades absurdas de dinero por la inteligencia artificial. En México acaba de activarse un reloj que podría definir el futuro comercial del país durante la próxima década. Y al final de este video vas a entender por qué todos estos eventos separados podrían estar contando una historia mucho más grande de lo que parece. Comenzamos. En lo internacional, los futuros estadounidenses anticipan una apertura mixta. Y aunque eso puede sonar como una frase más de cualquier mañana en Wall Street, debajo de la superficie está ocurriendo algo mucho más interesante. Las tecnológicas, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial, vuelven a mostrar señales de presión. Es casi como ver una enorme ola cambiar de dirección en cámara lenta. Durante meses, la narrativa fue simple. La inteligencia artificial lo dominará todo. Y cuando una narrativa domina demasiado tiempo en Wall Street, normalmente sucede algo curioso. El dinero empieza a buscar otra salida. Desde Asia comenzaron a aparecer caídas importantes en fabricantes de chips, y el efecto cruzó océanos como una ficha de dominó cayendo detrás de otra. La pregunta ahora no es si la IA seguirá creciendo. La pregunta es cuánto ya estaba descontado en los precios. Y aquí entra otro jugador silencioso. El reporte de empleo de junio. Porque un mercado laboral fuerte normalmente suena como una buena noticia para las personas. Pero en Wall Street las cosas rara vez son tan simples. Un empleo demasiado fuerte podría darle más razones a la Reserva Federal para mantener tasas altas por más tiempo. Y tasas altas son como gravedad adicional para los activos más sensibles al crecimiento. Hoy el mercado estará observando empleos no agrícolas, tasa de desempleo, pedidos de fábrica y comentarios de la Reserva Federal. Y si alguno de esos números sorprende, la dirección de miles de millones de dólares podría cambiar en cuestión de minutos. Pero mientras unos observan números, otros observan barcos, porque Estados Unidos e Irán concluyeron una nueva ronda de conversaciones indirectas en Doha. Las negociaciones fueron mediadas por Qatar y Pakistán. Y aunque la mayoría de personas jamás presta atención a este tipo de reuniones diplomáticas, los mercados sí lo hacen. Porque esta vez la conversación giró alrededor de algo extremadamente sensible. El Estrecho de Hormuz, un lugar pequeño en el mapa, pero gigantesco para la economía mundial. Imagina una autopista extremadamente estrecha por donde pasa una parte enorme del petróleo que consume el planeta. Ahora imagina qué ocurre si esa autopista se bloquea. Los mercados lo saben, los inversionistas lo saben, y los precios también lo saben. Las autoridades de Qatar hablaron sobre avances positivos, y señalaron que las conversaciones continúan construyéndose sobre acuerdos previos. Y aunque el conflicto no está completamente resuelto, algo sí parece estar cambiando. La temperatura está bajando, y el petróleo está reaccionando. El WTI cae cerca de 1.9% y ronda los $67 por barril. Hace apenas unas semanas muchos imaginaban escenarios completamente distintos. Pero aquí está la lección silenciosa de Wall Street. Los mercados no esperan a que una historia termine. Empiezan a moverse mucho antes. Y hablando de historias que cambian dirección, lo que está ocurriendo en la industria automotriz estadounidense podría sorprender a muchos. Durante años parecía que el futuro estaba completamente decidido. Vehículos eléctricos, baterías, carga rápida, y una transformación total de las carreteras. Fin de la historia. Pero el mercado acaba de recordar algo muy importante. Las personas no siempre compran el futuro. Compran lo que les resulta práctico. Durante el segundo trimestre del año, Toyota logró aumentar ventas impulsada principalmente por vehículos electrificados. Hyundai, Honda y Kia también mostraron avances importantes. Y aquí aparece el detalle que cambia toda la narrativa. Los híbridos. Porque mientras muchos esperaban una carrera únicamente entre gasolina y vehículos totalmente eléctricos, los híbridos están entrando silenciosamente por el centro, sin hacer demasiado ruido, sin titulares gigantes, pero ganando terreno. Y hay una razón sencilla. Los precios de la gasolina aumentaron más de 20%.
Y para muchos consumidores la ecuación se volvió extremadamente simple. Menos gasto, más autonomía, menos ansiedad por cargar baterías. En contraste, General Motors reportó una caída importante en ventas de vehículos eléctricos. Y lo más interesante no es la caída en sí, es lo que podría representar. Porque quizá el mercado automotriz no está siguiendo una línea recta. Tal vez está tomando un camino intermedio que casi nadie esperaba. Y ahora cambiemos completamente de escenario. Imagina esto, llevas años esperando uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Planeas el viaje, reservas vuelos, pagas hoteles, compras boletos, todo está listo, y días antes descubres que tu entrada simplemente no existe. Eso es exactamente lo que miles de aficionados afirman haber vivido rumbo al Mundial de 2026. Stop Hub enfrenta una demanda colectiva en una corte federal de Nueva York. Los demandantes aseguran haber pagado cantidades importantes por entradas que nunca recibieron. Y el problema va mucho más allá del boleto, porque detrás llegaron gastos de vuelos, hospedajes y viajes enteros. La demanda busca millones de dólares por presuntas violaciones a leyes de protección al consumidor y publicidad engañosa. Stop Hub atribuye la situación a la infraestructura de reventa utilizada por FIFA. Pero aquí hay algo interesante. La economía moderna funciona principalmente sobre una palabra: confianza. Las personas pagan hoy por una promesa futura. Un boleto, una acción, una inversión, una criptomoneda, un contrato. Todo depende de creer que algo ocurrirá después. Y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden expandirse mucho más rápido de lo que parece. Ahora prepárate para la siguiente historia porque aquí las cifras empiezan a parecer irreales. SoftBank volvió a negociar un préstamo de $10,000 millones respaldado por su participación en OpenAI. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es la dimensión completa de la apuesta. La compañía ya comprometió más de $60,000 millones en OpenAI y proyectos relacionados. Detente un segundo y piensa en esa cifra. Estamos hablando de cantidades de dinero tan grandes que son difíciles incluso de imaginar. Y los bancos inicialmente mostraron resistencia. ¿Por qué? Por algo extremadamente interesante. ¿Cómo valoras algo que todavía está construyendo el futuro? ¿Cómo colocas un precio a una tecnología que podría cambiar industrias enteras? SoftBank incluso ofreció garantías adicionales para facilitar el acuerdo. Y detrás de toda esta historia aparece una pregunta enorme. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial termina siendo todavía más grande de lo que muchos creen? Pero también existe la pregunta opuesta. ¿Qué pasa si las expectativas ya crecieron demasiado rápido? Y esa tensión es exactamente lo que Wall Street está intentando resolver. En México. Ahora viajemos a México, porque mientras el mercado observaba petróleo, inteligencia artificial y empleos, acaba de activarse un proceso que podría definir gran parte del futuro económico del país. Marcelo Ebrard confirmó la conclusión de la sesión virtual de revisión del TMEC. Y ocurrió algo que muchos ya esperaban. Estados Unidos señaló que por ahora no está listo para extender el tratado otros 16 años. Eso significa que comienza un periodo de revisiones anuales hasta 2036. A primera vista puede sonar como algo técnico, pero detrás de esas palabras existe una historia mucho más grande, porque el TMS es una especie de columna vertebral comercial. Miles de empresas toman decisiones de inversión pensando en él. Fábricas, plantas automotrices, exportaciones, empleos, cadenas enteras de producción. Y aunque algunos podrían interpretar esta noticia como una señal negativa, el escenario más probable parece diferente. Las negociaciones podrían avanzar mediante acuerdos parciales enfocados en reglas de origen, industria automotriz y aranceles específicos. La intención sería reducir incertidumbre mientras el tratado continúa vigente. Y aquí aparece algo importante. En los mercados muchas veces no gana quien elimina completamente el riesgo. Gana quien logra hacerlo predecible. Y antes de terminar, Carlos Slim lanzó un mensaje que podría tener implicaciones importantes para el futuro económico del país. Según Slim, México aún tiene un potencial petrolero importante gracias a reservas profundas poco exploradas. Y además señaló algo que prácticamente toca todas las industrias: infraestructura, carreteras, energía, logística, desarrollo, competitividad, porque detrás de cualquier economía fuerte existe algo que normalmente nadie ve. Las estructuras invisibles que permiten que todo funcione. Y si unes todas las piezas de hoy aparece una imagen interesante. Menos tensión geopolítica está moviendo petróleo. Cambios silenciosos están transformando la industria automotriz. La confianza vuelve a estar en el centro de una batalla legal. Miles de millones siguen apostándose por inteligencia artificial.
y México acaba de entrar en una etapa importante para su futuro comercial. Parece información separada, pero realmente habla de lo mismo. Adaptación, porque los mercados cambian, las tecnologías cambian, las reglas cambian. Aquí va el resumen súper corto y claro de los movimientos del día. Top Gainers, Polybelly Group Ltd, PLBL, más 14.86%. Subida potente, posiblemente impulsada por buenos resultados o interés creciente en su sector. Mace Inc., más 13.24%. Volando alto, quizás por noticias positivas sobre sus proyectos o expansión. National Beverage, FIZZ, más 12.39%. Movimiento dulce, podría venir de fuerte demanda de sus productos o reporte favorable. Rivian Automotive, RIVN, más 9.34%. Acelerando, tal vez por avances en producción o buenas expectativas en vehículos eléctricos. Aris Mining Corporation, Aris, más 8.28%. Subiendo con energía, probablemente por precios favorables de metales o avances operativos. Top Losers, Ouster, Inc., OUST, menos 15.66%. Bajón importante, posiblemente por ajuste de mercado o noticias que generaron cautela. Max Linear, Inc., MXL, menos 13.03%. Cayendo, quizás por presión en el sector de semiconductores o resultados que no convencieron. ACM Research, Inc., ACMR, menos 13.03%. Descenso claro, podría deberse a volatilidad en tecnología o corrección natural. Axcelis Technologies, ACLS, menos 12.42%. Retrocediendo, tal vez afectada por condiciones generales del sector de equipamiento. Veeco Instruments, VSO, menos 11.94%. Bajando, posiblemente por movimientos en su industria o toma de ganancias. Y quienes entienden esos movimientos antes que otros normalmente son quienes encuentran las mayores oportunidades. Suscríbete a The Morning Finance para más contenido diario de mercados, inversiones y oportunidades financieras. Nos vemos en el próximo video. Disclaimer. La información presentada en este video es únicamente con fines informativos y educativos, y no constituye asesoría financiera, legal, fiscal ni recomendaciones de inversión. Las opiniones expresadas están basadas en información pública disponible al momento de la grabación y pueden cambiar sin previo aviso. Invertir en mercados financieros implica riesgos y la posibilidad de pérdidas de capital. Antes de tomar cualquier decisión financiera, realiza tu propia investigación y consulta con un asesor profesional si lo consideras necesario. Recuerda, el objetivo de este contenido es ayudarte a entender mejor lo que sucede en la economía y los mercados, para que puedas tomar decisiones más informadas.